La historia es mucho más que una sucesión de hechos casuales o de eventos al azar. Saben, cuando damos una mirada a la historia, tengo la seguridad de que veremos tiempos en que la oración cambió completamente el curso de la historia. Pienso en la Segunda Guerra Mundial cuando los bombarderos de Hitler estaban atacando Londres y a menudo en esas noches, cuando las costas de Londres estaban a oscuras porque si encendían las luces en los hogares o en las ciudades, podían identificar dónde estaban ciertas instalaciones y los alemanes podían bombardearlos, pero durante ese periodo de tiempo, en la oscuridad de esas noches inglesas, había miles de cristianos orando para que los nazis y los fascistas retrocedieran y para que la libertad de religión fuera preservada en Europa. Y piensen más recientemente en 1989, en la caída del muro. No había ninguna razón lógica para que ese muro cayera, pero al menos durante 5 o 6 años en Alemania Oriental había cientos de cristianos orando por la libertad. ¿Sabe? La oración sí hace una dramática diferencia. Hace una diferencia en el mundo político y también hace una diferencia en la iglesia, en la vida espiritual. Todos los grandes reavivamientos en la historia han ocurrido en gran parte gracias a la oración. Si miramos, por ejemplo, a la iglesia cristiana primitiva y vamos al libro de los Hechos, ¿qué papel jugó la oración en el derramamiento del Espíritu Santo en los días de los Hechos? ¿Qué papel jugó la oración en todo el libro de los Hechos en el ministerio del reavivamiento? Cuando vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, la Biblia dice en Hechos capítulo 1, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, los discípulos se arrodillaban juntos y oraban. Ellos buscaban a Dios. Si vemos Hechos capítulo 3 en adelante, Pedro dice, versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Cuando estos discípulos oraban, Dios les daba poderes sobrenaturales. Encontramos en Hechos 2 que el crecimiento vital de la iglesia se llevó a cabo gracias a la oración. Llegamos a Hechos capítulo 4, verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Allí ellos oraron, estaban llenos del Espíritu y Dios se movió poderosamente. En Hechos capítulo 12, ustedes recuerdan esa maravillosa historia. Pedro está en prisión y la iglesia entera ora. La Biblia dice en Hechos 12, verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En todo el libro de los Hechos, la iglesia está orando. Y cuando la iglesia ora, Dios trabaja poderosamente, Dios trabaja milagrosamente, Dios hace algo que es tan increíblemente significativo. La oración está en el corazón de todo reavivamiento. Lo vemos en el libro de los Hechos. A través de los siglos, cuando la oración se volvió un ritual, cuando la oración se volvió formal, cuando la oración se convirtió en algo meramente para obtener méritos en la Edad Media, los fuegos del reavivamiento de la Iglesia comenzaron a extinguirse. Las brasas de la verdadera cristiandad fueron casi apagadas, pero si volvemos a la Reforma, veremos personas como Martín Lutero y veremos a Juan Hus y a Jerónimo de los días de la pre-reforma. Vemos que estos reformistas y pre-reformistas eran grandes hombres de oración. Y por supuesto los primeros creyentes adventistas se reunían con frecuencia, a veces salían y oraban gran parte de la noche. ¿Cómo tu vida de oración puede ser más efectiva? ¿Cómo tu vida de oración puede ser más significativa? Déjame darte 3 sugerencias muy prácticas. ¿Tu mente alguna vez se ha distraído durante la oración? ¿O alguna vez no se ha distraído mientras orabas? Tal vez sería la pregunta correcta. Estas son unas sugerencias muy prácticas para que tu vida de oración pueda ser mucho más significativa. Primero, usa la Biblia como tema para la oración. Déjame darte un ejemplo. Con frecuencia yo he orado con los salmos y cuando abres la palabra de Dios y estés de rodilla orando, empieza a leer la Biblia de rodillas. Uno de los problemas con la oración es este. Muchas personas dicen que la oración es una conversación con Dios, lo es. Pero mira, amigo,
Si yo quisiera hablar contigo y no pudiera verte y tú nunca me respondieras, es posible que yo me aburra con la conversación. Entonces, ese es uno de los problemas con la oración. No podemos ver a Dios y a veces no lo escuchamos responder. Entonces la mente tiende a distraerse. Usar la Biblia como tema para la oración hará toda la diferencia. Entonces aquí está el ejemplo. Esta es la forma en que yo suelo hacerlo. Déjame contarte el testimonio de mi propia vida sobre cómo he usado la Biblia como tema para la oración. Vamos con el Salmo 1. Estaré de rodillas leyendo y llorando. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y mientras leo este pasaje digo, Jesús, eso es lo que quiero en mi propia vida. Quiero ser ese hombre que no escucha el consejo de ninguna mala persona. Quiero ser esa persona que en el Señor está su delicia y que en su ley medita de día y de noche. Quiero ser como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. Quiero dar abundantes frutos para tu reino. Quiero estar lleno de júbilo. Entonces, mientras leo la Biblia y los salmos, en particular los salmos, se convierten en tema para la oración, entonces de rodillas lee unos cuantos versos. Mientras lees, deja que el Espíritu Santo impresione tu mente y mientras el Espíritu Santo habla en tu mente en ciertos momentos, respóndele a Dios con las mismas palabras que Dios está poniendo en tu mente. Déjame darte otro ejemplo con el Salmo 32. Le estoy dando 3 sugerencias para hacer que su vida de oración sea más significativa. Salmo 32. Bienaventurado aquel, versículo 1, cuya transgresión ha sido perdonada. Oh Jesús, ayuda a que mis transgresiones, mis pecados siempre sean perdonados. Dios, ayúdame a que la culpa no crezca en mi vida. Y sigo leyendo la palabra. Versículo 3, mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Bueno, ese soy yo. Algunas veces no quiero confesar mis pecados, soy demasiado arrogante, soy muy orgulloso, pero quiero confesarte mis pecados. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Señor, estoy sintiendo una falta de energía y fuerza debido a la condena del pecado. Eso está destruyendo mi vida. Señor, lo que yo quiero es una vital, nueva y significativa experiencia contigo. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Señor, sé mi refugio. Señor, guárdame de la angustia. Señor, rodéame con cánticos de liberación. Jesús, hoy tengo que tomar una decisión. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Oh Jesús, guíame Jesús, enséñame Jesús, dame tu palabra. Amigo mío, haz de la Biblia un tema para la oración. Y cuando hagas eso, encontrarás una nueva vitalidad, una nueva frescura en su vida de oración. Segunda cosa, que encuentro muy útil. Saca de tu bolsillo un bolígrafo o un lápiz. Toma un pedazo de papel y escribe en ese pedazo de papel algo muy simple. Tome ese pedazo de papel y empiece a escribir y escribe cosas muy específicas por las que quiere orar. Ahora yo uso un modelo que se llama modelo ACTS, ACTS. Seguro que en español también podrán usarlo. ACTS, la A es por adoración, la C es por confesión, la T es por testimonio y S es por súplica. Entonces yo escribo eso, a adoración. ¿Por qué tengo que alabar a Dios hoy? ¿Por qué cosas yo quiero alabarlo? Quiero alabarlo porque es el Creador. Quiero alabarlo porque Él es todopoderoso. Quiero alabarlo porque no hay problema en mi vida que Él no pueda resolver. Segundo, la sé. ¿Qué quiero confesar? ¿Qué es lo que el Señor me está pidiendo que confiese? ¿Qué es lo que el Señor me está recordando sobre lo cual tengo que sincerarme con Él y ser honesto con Él? Tercero es la T, testimonio. ¿Qué tengo para decir? Tengo que dar gracias por mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi salud. ¿Cuál es mi testimonio? Súplica, lo que quiero pedirle. Entonces, yo uso el modelo ACTS. Toma un pedazo de papel y escribe todas esas cosas. Escribe las cosas por las que quieres adorar a Jesús, las cosas que quieres confesar. Escribe las cosas por las que puedes testificar. Escribe las cosas que quieres pedirle y después arrodíllate con ese pedazo de papel. Y mientras estás arrodillado, a veces lo pongo en mi Biblia, a veces abro mi Biblia y mientras hago eso, empiezo a revisar mi lista en mis rodillas en voz alta. Ahora, no tenga miedo de orar en voz alta.
Hay gente que me ha dicho yo no voy a orar en voz alta porque si oro en voz alta, Satanás puede escucharme. El último lugar donde Satanás quiere estar es donde alguien está orando. ¿Alguna vez ha notado que Jesús oraba en voz alta? Déjeme darle una o dos o tres evidencias de esto. Mateo capítulo 26 y aquí Jesús en Mateo capítulo 26 verso 39 habla de la experiencia de Jesús en Getsemaní y dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Entonces Jesús estaba orando en voz alta, verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa. Y lo dijo hablando. Otra vez oró en voz alta. Sus ojos estaban cerrados, versículo 44, y oró por tercera vez diciendo su oración en voz alta. Si buscamos en el libro de Hebreos, encontramos nuevamente esta idea de Jesús orando en voz alta. Si usted ora en voz alta, descubrirá que su mente no se distraerá tanto. ¿Por qué no? ¿Cómo puede ser que orar en voz alta ayude a las mentes a que no se distraigan? Les diré por qué ayuda. Cuando usted ora en voz alta, su cerebro tiene que pensar para formular las palabras. Si su mente empieza a distraerse, su cerebro irá en una dirección diferente y su boca dejará de hablar. E inmediatamente al hacerlo en ese silencio, se distraerá y tendrá que volver, así que no tema orar en voz alta. Jesús oraba en voz alta. Hebreos capítulo 5. Verso 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído. Entonces Jesús oraba en voz alta. Me encanta una afirmación de Elena de White en su libro Nuestra elevada vocación de la página 132. Dice esto: aprended a orar en voz alta cuando únicamente Dios puede oíros. Aprende a orar en voz alta donde solo Dios pueda escucharte. Entonces orar en voz alta con el modelo ACTS hace una diferencia increíble y poderosa. Y aquí hay una tercera cosa para mejorar. Escribe el nombre de las personas que crees que necesitan oración. Haz una lista de oración y derrama tu corazón y ora por las personas por nombre. Jesús hizo eso. Jesús oró por Pedro por su nombre. En el libro de Job capítulo 16 verso 21 dice, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Entonces supliquemos por las personas, abriendo nuestros corazones a las personas. El reavivamiento viene cuando buscamos a Dios en la oración, mientras que si hay poca oración, hay poco poder espiritual. Ahora, hay un segundo aspecto en el reavivamiento. En realidad, el reavivamiento se basa en tres cosas. Primero, se basa en una significativa vida de oración. Pero si oras y no das los siguientes dos pasos, los fuegos del reavivamiento se irán extinguiendo. El segundo paso es, el reavivamiento viene si llenamos nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Ha notado la cantidad de veces en el libro de los Salmos, en Salmo 119 en particular, habla de la relación entre el reavivamiento y la oración? Déjenme darles unos ejemplos muy específicos. Salmo 119, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Noten esto, vivifícame según tu palabra. Noten, por ejemplo, Salmo 119, versos 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra. Una y otra vez encontramos que la Biblia provee la base para nuestra vida espiritual. Al leer la palabra de Dios, nuestra vida es transformada. No hace mucho tiempo, un adventista cristiano muy comprometido me llamó por teléfono y me dijo, Pastor Finley, ¿puede darme algunas pistas para estudiar la Biblia de forma más efectiva? Me dijo, realmente quiero tener una vida significativa de estudio bíblico, realmente quiero tener una experiencia vital con Dios en el estudio de la Biblia. ¿Cómo estudia usted la Biblia? ¿Qué es lo que hay en la Biblia que lo hace tan enriquecedor para usted? Saben, es muy posible que pierdas la emoción por estudiar la Biblia. Entonces, ¿cómo estudiar la Biblia para que sea más significativo? Hay algo que yo hago
Y hay 3 pasos que yo sigo cuando estudio la Biblia. Supongamos que estoy estudiando los Evangelios, supongamos que estoy estudiando la historia de Jesús en el barco y de Jesús cruzando el mar de Galilea en el barco. Cuando abro la escritura para leer, esto se encuentra en Marcos capítulo 4. Cuando abro la escritura para leer, lo primero que empiezo a hacer es esto. Visualizo lo que estoy leyendo. Yo empiezo a leer. Estoy leyendo acerca de Jesús dormido en la popa del barco y me imagino a Jesús ahí, tuvo un día difícil y está durmiendo. Luego me imagino la tormenta que viene, leo sobre la tormenta y trato de imaginar eso en mi mente, lo que realmente estaba sucediendo, y me imagino el mar de Galilea, las olas golpeando con furia, el cielo oscuro. El sonido de los truenos, la luz de los relámpagos, las olas golpeando el barco llenándose de agua. Me imagino cómo debían verse los discípulos con el cabello mojado, la ropa mojada, y mientras veo todo eso en mi mente, trato de imaginarme la historia para hacerla real. Después me pregunto, ¿qué sentían los discípulos? Ellos eran hombres con experiencia en el mar, habían estado en tormentas. ¿Cómo se sentían? ¿Qué emociones estaban sintiendo? ¿Estaban llenos de miedo y gritaban, «¡Oh, Jesús! ¡Jesús, ayúdanos! ¡Vamos a morir! ¿No te importa?» Y después digo, ¿cómo me habría sentido yo si hubiera estado en esa tormenta? ¿Y qué puedo aprender? ¿Qué lecciones puedo aprender para mi vida hoy? Mi pequeño barco está atravesando este mar. Hay muchas cosas que traen temor. Hay muchas cosas que traen decepción. Hay muchas cosas que me hacen pensar que cuando mi barco está lleno de agua, las aguas de las tribulaciones de la vida me podrían hundir. A veces yo también me pregunto, Jesús, ¿no te importa que muera? ¿No te importa lo que está sucediendo con mis finanzas, mi salud, mi familia? ¿No te importa lo que está sucediendo? Y me identifico con esos discípulos. Después veo a Jesús en mi mente despertándose, levantando su mano y diciendo paz, quédate tranquilo, y una nueva paz inunda mi corazón también. Imagina lo que estás leyendo, primero visualízalo, después identifícate con la historia y después reflexiona sobre cuál es la lección que esa historia te está dando. Entonces, cuando leemos la Biblia, no es lectura rápida. Lee la historia de la mujer con el flujo de sangre. ¿Cómo te habrías sentido tú si hubieras sido esa mujer, si tuvieras una hemorragia semana tras semana, año tras año? Si hubieras ido a todos los médicos sin poder conseguir ayuda. Si hubieras gastado todo tu dinero y no te quedara nada. ¿Cómo te hubieras sentido en ese momento? ¿Qué pensamientos hubieras tenido en tu vida? Imagina a la mujer, imagínala intocable, imagínala aislada de la sociedad, siente el olor de su cuerpo cuando ella no ha tomado una ducha y no se ha bañado y la sangre se pega y está coagulada sobre su cuerpo, siente el olor de ese cuerpo sudoroso, mira la ropa sucia que usa, mira su cabello descuidado, mira la agonía en sus ojos, mira su desesperanza y desesperación. Imagina a la mujer y después imagina que tú eres esa mujer. Tu esposo jamás podría abrazarte, tus hijos jamás se podrían sentar en tu falda. Si tuvieras un flujo de sangre como este una y otra vez, serías considerada impura. Piensa en todos los falsos médicos a los que ella fue, piensa en la tortura, la agonía por la que pasó, y piensa en el júbilo que sintió cuando tocó las ropas de Jesús y fue curada en ese mismo instante. Y luego imagínate a ti mismo como un desdichado pecador con heridas putrefactas, enojado, amargado y perdido. E imagínate a Jesús tocándote. E imagínate a Jesús dándole perdón y gracia y misericordia y poder en tu vida. ¿Cómo leer la Biblia? Cuando yo leo la Biblia, para hacerlo más significativo, primero visualizo la historia. Me hago la pregunta, ¿qué está sucediendo aquí? Segundo, me pregunto, ¿cómo se siente la gente de la historia? Tercero, me pregunto, ¿qué significado tiene esto para mí hoy? Y después, por fe, lo aplico. ¿Sabías que podrías leer la Biblia? Podrías leer la Biblia y no obtener un beneficio para tu vida. Eso es lo que la Biblia dice. De hecho, Hebreos capítulo 4, versículo 2, aquí vamos. Hebreos 4, verso 2. La misma Biblia dice que alguien puede leer la Escritura y no obtener beneficios para su vida. Hebreos 4, verso 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. El Evangelio fue predicado a esta gente ciertamente.
como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Tenemos un grupo de gente que escuchó la palabra de Dios, les fue predicada, pero no se beneficiaron porque no estuvo acompañada de fe. Cuando leas la palabra de Dios, acompáñala con fe, aplícala en tu propia vida, toma estas promesas por la fe y di: esta promesa es para mí. Cuando usted lea una promesa como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4, di: sí, Jesús, esto es para mí y lo creo por la fe. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Sí, Jesús, lo acepto por la fe. Primera de Corintios 10, verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sí, Jesús, yo creo eso. Entonces toma las promesas de Dios por la fe e internalízalas. El reavivamiento viene cuando buscamos a Dios en la oración. El reavivamiento viene cuando leemos su palabra y la aplicamos personalmente y se convierte en algo que transforma nuestras vidas. Pero espera un poco. Puedo pensar en un grupo de personas en la Biblia que leyeron la Biblia, que llenaron su mente con la palabra de Dios, que memorizaron extensas partes de la Biblia y que oraban mucho, pero crucificaron a Jesús. ¿Puedes pensar en cuál fue ese grupo de personas? ¿Quiénes eran? Ciertamente, los fariseos, los escribas. Ellos oraban, estudiaban la Biblia, pero crucificaron a Jesús. ¿Por qué? Porque su fe jamás los llevó a la acción. Su fe no, si podemos llamarlo fe, no los guió, ni sus oraciones, ni sus estudios bíblicos. Nada los llevó al servicio activo por otros. Voy a abrirles mi corazón. Si simplemente oras y estudias la Biblia y no te involucras activamente en el servicio por otros, si la testificación no caracteriza tu experiencia cristiana, tendrás una vida espiritual que se marchitará sin importar cuánto estudies la Biblia u ores, porque solo el estudio de la Biblia y la oración sin un enfoque en la testificación es como comer sin hacer ejercicio. Puedes sentarte frente a un banquete de comida vegetariana y puedes comer frijoles y arroz, y puedes comer ensalada y maíz y arvejas, y puedes quedarte satisfecho todos los días 3 veces al día y engordar y morir de un ataque cardíaco espiritual. ¿Sabes? Puedes venir a la iglesia todos los sábados y escuchar la palabra de Dios y decir alabado sea Dios, y todos los días comes, comes y comes. Pero si no hay ejercicio espiritual, si no testificas por Jesús, te vas a encontrar con una vida espiritual que morirá. Recuerda lo que Jesús dijo en Hechos capítulo 20, versículo 32. Es más bienaventurado el que hace qué. Veamos el pasaje de la Biblia. Aquí está, Hechos capítulo 20. Y estamos buscando el versículo 32. Esta es una clave vital de la vida espiritual. Hechos capítulo 20. Y estamos buscando, en realidad es el verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Quién es más bienaventurado, el que hace el estudio bíblico o el que lo recibe? ¿Quién es más bendecido, el que proporciona literatura o el que la recibe? ¿Quién es más bendecido, el que organiza un grupo pequeño o el que asiste a las reuniones del grupo pequeño? Déjame decirte que si sales y testificas por Jesús, estás haciendo algo por tu propia vida espiritual. Cuando te involucras activamente en el servicio a los demás, esto hace una diferencia impresionante en tu vida espiritual. ¿Quieres crecer espiritualmente? Involúcrate en el servicio. ¿Quieres crecer espiritualmente? Involúcrate en la testificación. Elena de White lo expresa así. En El deseado de todas las gentes, página 142, ella dice: pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. Y en los Hechos de los Apóstoles, página 86, ella se refiere a los discípulos y está hablando de cómo la iglesia se congregaba en lugar de Jerusalén, y ella dice, en los Hechos de los Apóstoles 86, ella dice lo que la iglesia olvidó: que la fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo. ¿Cómo obtienes fuerza para resistir al mal? ¿Con el estudio de la Biblia? Algo, pero se obtiene más
mediante el servicio agresivo. Mientras más me involucro en testificar a los demás, más comparto mi fe con otros y crecerá mucho más mi propia fe. He visto esto muchas veces. Hace muchos años le estaba enseñando a un grupo de gente joven a testificar por Jesús y estábamos en Nueva Inglaterra, que está en la parte norte de Estados Unidos, en la parte noroeste, y aquel era un día de actividad física y ese día en esa parte del país nieva mucho. Yo sé que en muchos lugares de Sudamérica no tienen esa clase de nieve, pero en algunos lugares lo tienen. Sí. Entonces, en esa área estaba nevando mucho, había nevado mucho, entonces yo pensé, voy a llevar a mi equipo para que hagamos alguna actividad afuera. Mis hijos eran pequeños en esa época, así que nos estuvimos tirando por la nieve. Con trineos nos deslizábamos colina abajo. Era genial. Mi hija pequeña tenía 4 o 5 años, Debbie, y ella le dijo a uno de nuestros instructores bíblicos, un joven de unos 20 años, ¿puedo bajar la colina en tu espalda? Y él le dijo, seguro, sube. Y se subieron en un trineo y bajaron velozmente por la colina, y luego había una gran subida, y cuando volvieron a bajar se cayeron, y al joven se le cayó un diente. Teníamos un dentista adventista en nuestra comunidad, así que al día siguiente le dije al joven, te rompiste un diente, más vale que vayas al dentista, y él lo hizo. Mientras estaba en el dentista le preguntó, joven, ¿qué haces? Y él le dijo, trabajo con el pastor Finley, el pastor Mark Finley, y doy estudios bíblicos y me encanta. Y el dentista le dijo, ¿sabes? Algún día me gustaría hacer eso, pero creo que no sé cómo. Y mi amigo le dijo a ese dentista profesional, ¿usted no fue a la escuela primaria adventista? Sí, le dijo, fui a la escuela primaria, al colegio adventista sí, a la universidad sí, a la facultad de medicina sí, fue a todas las instituciones adventistas, tiene toda esa educación y no sabe dar un estudio bíblico. Yo nunca me gradué de la secundaria, pero estoy dando estudios bíblicos. Doctor, venga conmigo. El doctor no pudo negarse. Entonces, el martes en la noche, el muchacho se dirigió a la linda casa que tenía el doctor adventista, Mi joven instructor bíblico fue allá en su viejo auto, un auto bastante a mal traer. El doctor lo miró, se subió y se fueron al estudio bíblico. Y cuando estaban allí, estudiaron con 2 mujeres 2 estudios bíblicos esa noche, uno a las 7 y el otro a las 8:30. Y mientras daban esos estudios bíblicos, afortunadamente, por la gracia y la providencia de Dios, y esto no pasa siempre, esas 2 mujeres tomaron la decisión de bautizarse. El doctor estaba lleno de alegría, el doctor estaba increíblemente emocionado, y el doctor le dijo a mi joven amigo, esto ha cambiado mi vida, ha cambiado mi vida. Eventualmente, este doctor siguió testificando, su vida espiritual se transformó y decía, mi vida espiritual pasó de ser muy informal, un adventista del séptimo día cómodo, a ser un adventista sediento de Cristo. La testificación puede cambiar tu vida también. La testificación puede hacer una gran diferencia. ¿Quieres vivir el reavivamiento espiritual personalmente? Cada día puedes cambiar tu vida por una vida significativa de oración. Cada día ábrele tu corazón a Jesús en la oración. Usa los salmos como tema de oración. Escribe el modelo Acts. Adora a Dios. Confiesa tus pecados. Piensa en tu testimonio y agradece. Suplícale a Dios. Cada día en tu vida de oración, ora por personas específicas. ¿Quieres un significativo reavivamiento en tu propia vida? ¿Quieres una nueva vida en Cristo? Abre la palabra de Dios. Visualiza lo que está sucediendo ahí. Identifícate con los personajes. Aplica por fe en tu vida las cosas que lees. ¿Quieres una nueva vida espiritual personal? ¿Que tu corazón arda y anhele esa vida espiritual? Involúcrate en la testificación. Involúcrate en el servicio. Dios te ha dado dones para el servicio y tú dices que no sabes cuáles son esos dones. Cuando el Espíritu Santo te impulsa a hacer algo, hazlo por Jesús. Dios jamás nos pide que hagamos algo que no nos haya dado el poder de hacer. Dios te dará la fuerza. Dios te dará el poder para testificar por Él. Él te ha dado dones. Actúa en la fe. ¿Puedo orar por ti en este momento y pedirle a Dios que se mueva poderosamente en tu vida?
que te dé una significativa vida de oración, que te dé una vida vital de estudio bíblico y que ponga en tu corazón el deseo de testificar. Oh Jesús, muchas gracias por tu amor y gracia. Gracias porque quieres comunicarte con nosotros a través de la oración, por hablarnos a través de tu palabra. Y gracias porque si testificamos ante otros, creceremos en Jesús. Envíanos como poderosos testigos tuyos. En nombre de Jesús. Amén.